El aterrador asesino que mataba, abusaba y comía parte de sus víctimas, además de que quiso crear zombies. Hace 30 años, un tribunal condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas a Jeffrey Dahmer, autor de 17 asesinatos de jóvenes varones, los cuales se emborrachaba y drogaba para después asesinarlos, abusar de sus cadáveres y descuartizarlos. Bienvenido a una nueva cápsula. Hoy te contaré la historia de Jeffrey Dahmer. Ponte cómodo, apaga las luces, sube el volumen y viaja conmigo al más allá. Este hombre de 31 años, rubio, de mirada agradable, no encajaba de ninguna manera en los perfiles clásicos de los asesinos en serie. Había sido de niño muy amado por sus padres, un buen estudiante en primaria y secundaria, un chico como tantos otros, a quien sus amigos admiraban por su capacidad de diseccionar animales. Sin embargo, a lo largo de 13 años, entre 1978 y 1971, Dahmer se había cobrado 17 víctimas, todos varones jóvenes, sin conformarse solamente con matarlos. Su modus operandi era llevar a las víctimas a su casa o a un hotel con engaños. Las emborrachaba o las drogaba y los mataba casi siempre por estrangulamiento. Violaba sus cuerpos muertos o se masturbaba sobre ellos. Los desmembraba, separaba los huesos de la carne, los cocinaba y se comía el corazón o algún pedazo de carne que cortaba de los bíceps. En por lo menos 2 ocasiones, intentó transformar a sus víctimas en zombies para mantenerlas con él. Por eso, luego de emborracharlas o drogarlas, les inyectó ácido o agua hirviendo en el cerebro. Pero obviamente esto no le resultó. La mayoría de las veces conservaba los cuerpos o sus partes 1 o 2 días antes de desecharlos. Solía guardar los cráneos, luego de tratarlos con ácido o agua hirviendo y barnizarlos. Quería tenerlos con él, quizá como trofeos, o tal vez para no sentirse solo. En febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, que equivalen a 900 años de cárcel, pero solo cumplió un poco más de 2 años antes de que lo mataran. En las entrevistas de Dahmer con el agente Ressler, que están en los archivos del FBI, Jeffrey relata que una de las imágenes más frecuentes en sus fantasías era la de levantar a un joven atractivo con su auto y tener relaciones sexuales con él. En julio de 1978, quiso hacerla realidad. Cuando iba manejando el auto de su madre, estaba fuera de la ciudad y vio a Steven Hicks haciendo la parada en la carretera. Lo levantó y lo invitó a tomar algo en su casa vacía. Todo iba muy bien hasta que Dahmer intentó acariciar a Hicks y este lo rechazó. Jeffrey salió de la habitación y volvió con una barra de hierro. Lo mató de un golpe en la cabeza y lo violó. Después aprovechó su consumada habilidad para la disección para desmembrar el cuerpo de su víctima. Puso las partes en bolsas de plástico y las metió en el asiento de atrás del auto de su madre para ir a tirarlas a un basural cercano. En el camino, un policía lo detuvo por ir demasiado rápido. Al ver las bolsas le preguntó qué llevaba.
y Dahmer contestó que era basura, que iba a tirar. El policía le levantó una multa y lo dejó ir. Dahmer estaba aterrado, pero se dio cuenta que si tiraba las bolsas en el basural, podrían identificarlo. De modo que volvió a su casa, dejó los restos del cadáver en el sótano y se llevó la cabeza al baño, donde la lavó y la apoyó en el suelo para después masturbarse mirándola. Esa misma noche llevó las bolsas a una tubería abandonada cerca de su casa. Las metió ahí y la tapó con tierra. Dahmer contó que al tomar conciencia de lo que había hecho, se sintió aterrorizado y se propuso reprimir sus deseos. Así que dejó el alcohol y empezó a asistir a la iglesia. Esto fue durante casi 10 años. Durante este tiempo, no volvería a cometer un crimen. Pero Dahmer sentía que le faltaba algo, que las relaciones sexuales no le alcanzaban. Volvió a beber y en 1986 lo detuvieron por exhibicionismo público. Por esa época, también había intentado sacar el cuerpo de un joven que habían enterrado ese mismo día para violarlo. En septiembre de 1987 conoció a Steven Tuomi en un bar gay y lo invitó a ir a un hotel. Dahmer contaría después que no recordaba qué habían hecho ahí, ni cómo lo había asesinado. Este asesinato fue el punto de partida para una cadena de 15 crímenes más, en cuyo modus operandi Dahmer iría incorporando nuevos elementos, como el canibalismo y la experimentación para crear un zombie que quedara sometido para siempre a sus deseos. Para entonces ya no vivía con su abuela, a la que consideraba un obstáculo para cumplir con todos sus deseos, sino que vivía en un departamento que había alquilado. Iba a los bares gay o se detenía a levantar a hombres que estaban haciendo la parada en alguna carretera e invitaba a sus víctimas para ver pornografía o sacarse fotos en su casa. Ahí les ponía droga en las bebidas, los adormecía, los estrangulaba y una vez muertos los violaba y se masturbaba encima de los cadáveres. Terminaba sacando fotos de estos mismos cadáveres. En los últimos crímenes también llegó a cocinar y comer el corazón o trozos de los muslos de sus víctimas. En 2 ocasiones intentó transformar a sus víctimas en zombie. Así lo confesó, para que se quedaran con él y dejaran que les hiciera lo que él quisiera. En mayo de 1991, llamó a un joven llamado Conerak a su departamento y allí lo drogó y le realizó agujeros en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. La víctima quedó inconsciente, pero respiraba, y Dahmer creyó que finalmente había conseguido realizar una transformación exitosa y tendría su tan deseado zombie. Salvo los cráneos que guardaba como trofeos, Dahmer deshacía a los cadáveres de diferentes maneras. Siempre después de trozarlos, los enterraba, los disolvía en un barril con ácido, o por lo menos una vez fue tirando parte por parte de la carne por el inodoro. Pero en 1991, Dahmer empezó a guardar en el refrigerador de su heladera algunas partes de los cuerpos, generalmente el corazón y los bíceps, para prepararse platos especiales y comérselos. Era una manera de que sus víctimas no lo abandonaran del todo.
La segunda vez que a Dahmer se le escapó una víctima, no tuvo la misma suerte que la primera. El 22 de julio de 1991, un hombre al que después se identificó como Tracy Edwards logró salir esposado del departamento del carnicero de Milwaukee. En esta ocasión, los policías sí entraron a la vivienda. Lo que encontraron eran decenas de fotografías de cadáveres, manchas de sangre en las paredes, restos de huesos humanos, 7 cráneos barnizados y una cabeza fresca en el congelador de la heladera. Antes de ser sometido a juicio, Dahmer fue interrogado por el perfilador Ressler y entrevistado por varios psiquiatras. Los informes coincidieron en que estaba enfermo, por lo que en primera instancia se le declaró culpable, pero fue enviado a una cárcel especial para enfermos psiquiátricos. La sentencia fue apelada por la Fiscalía del Estado y en un segundo juicio, en febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue condenado por un jurado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, unos 900 años de prisión. Ya en la cárcel, desde el principio se le tuvo separado del resto de los presos, pero se sentía solo y pidió que lo enviaran a un pabellón común, y se lo concedieron. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer limpiaba el gimnasio de la cárcel con Christopher Scarper, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, culpable de asesinar a su esposa. Estaban en eso cuando Scarper empuñó una barra de metal de la sala de pesas y los mató a golpes en la cabeza. Casualidad o destino, el carnicero de Milwaukee murió de la misma manera en que 16 años antes se había cobrado su primera víctima. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Compártelo con tus amigos. Déjame tus comentarios sobre este tema. Nos apoyas mucho comentando el video. Y no olvides que el terror te acompañe esta noche cuando duermas.